¿Sabes qué es lo más irónico? Que hoy tenemos la tecnología más avanzada de la historia para ver fútbol. Pantallas 8K, estadísticas en tiempo real, cámaras desde ángulos imposibles, VAR, repeticiones instantáneas. Y aún así, hay millones de personas que cierran los ojos y piensan, antes era mejor. Millones de personas de la generación X y los millennials sienten que algo se perdió, algo que no está en ninguna pantalla de alta definición, algo que el dinero no pudo comprar y que la tecnología no pudo replicar. Y no es nostalgia barata, no es simplemente que todo tiempo pasado fue mejor. Hay algo mucho más profundo pasando en tu cerebro. Antes de continuar, si eres de las personas que alguna vez dijiste, el Mundial del 86, del 94, del 98, eso sí era fútbol de verdad. Esto no te hace un amargado, no significa que seas incapaz de disfrutar el presente y definitivamente no significa que algo está mal contigo. Pero hay algo fascinante ocurriendo en tu cerebro que es completamente diferente de lo que experimenta la mayoría de las personas que crecieron después del año 2000. Y la ciencia tiene una respuesta muy precisa para explicar por qué esos mundiales viejos duelen tan bonito. Empecemos desde el principio. ¿Qué es exactamente lo que sientes cuando recuerdas el Mundial del 94? ¿A Romario festejando, a Hagi dominando el balón o a Bayo fallando ese penal? ¿Por qué eso duele y al mismo tiempo se siente increíblemente bien? Los psicólogos tienen un nombre para eso: nostalgia. Y durante siglos, la nostalgia fue considerada una enfermedad. En serio, el término fue acuñado en 1688 por un médico suizo llamado Johannes Hofer para describir lo que él creía era un trastorno neurológico que afectaba a los soldados que añoraban su hogar. Se pensaba que era algo patológico, algo que debías curar, pero la ciencia moderna cambió radicalmente esa visión. En 2006, los psicólogos Wildschut, Sedikides, Arndt y Routledge de la Universidad de Southampton publicaron en el Journal of Personality and Social Psychology uno de los estudios más influyentes sobre este tema. Sus hallazgos fueron contundentes. La nostalgia no es una debilidad psicológica, es una emoción positiva, relevante para el yo, profundamente social, que cumple funciones psicológicas clave. Y encontraron algo fascinante. La nostalgia se activa precisamente cuando estamos en estados negativos, cuando nos sentimos solos, cuando el presente se siente amenazante o vacío. Piénsalo un momento. ¿Cuándo vuelves a pensar en esos mundiales viejos? Cuando ves un partido moderno que se siente frío, mercantilizado, calculado, cuando el fútbol actual parece más un producto financiero que un deporte, cuando los jugadores parecen marcas, los estadios parecen centros comerciales y las emociones parecen calculadas para el algoritmo. Tu cerebro, ante esa sensación de vacío, activa automáticamente el archivo de los mejores recuerdos de fútbol que tienes guardados. Y ahí aparecen Bebeto y Romario celebrando juntos. Aparece Ronaldo con los ojos en llamas, aparece la música de la BBC del 98 llenando una tarde de domingo. Pero aquí es donde se pone interesante. En 2008, Sedikides, Wildschut, Arndt y Routledge ampliaron su investigación y publicaron en Current Directions in Psychological Science algo que cambió la forma en que entendemos la nostalgia. No solo es una respuesta al dolor, sino un recurso activo para el bienestar. La nostalgia eleva el estado de ánimo, refuerza la autoestima, genera conexión social y, crucialmente, otorga un sentido de continuidad a tu identidad. En otras palabras, cuando extrañas un mundial viejo, no solo estás recordando un partido de fútbol, estás reconectando con una versión de ti mismo que existía en ese momento. El niño o adolescente que se sentó frente al televisor con su familia, que gritó un gol con su padre, que lloró o festejó con sus amigos, que sintió que el mundo podía ser emocionante y compartido. No estás añorando el fútbol, estás añorando esa versión del mundo. Y aquí viene lo más sorprendente. Los investigadores de la Universidad de Southampton también encontraron que la nostalgia actúa como lo que llaman un repositorio de conectividad social.
Es decir, los recuerdos nostálgicos casi siempre están poblados de otras personas. No recuerdas el gol de Salas en soledad, lo recuerdas rodeado de gente, de ruido, de abrazo, de emoción compartida. Y eso contrasta brutalmente con la experiencia moderna del fútbol, que muchas veces se consume solo, en una pantalla pequeña, entre notificaciones de trabajo y el ruido del mundo digital. Pero aquí es donde se pone aún más interesante, porque no todos sienten esto por igual. Hay personas, especialmente nacidas después de 1997, que ven los mundiales de antes como algo anticuado, lento, de baja producción. ¿Cómo pueden extrañar eso si ahora hay mejor fútbol, mejores datos, mejor tecnología? Y no les falta razón desde su perspectiva. Pero los que crecieron con esos mundiales y los que nacieron entre 1965 y 1996, que son la generación X y los millennials, experimentan algo radicalmente diferente. Un estudio representativo de más de 2.000 adultos estadounidenses realizado por el Human Flourishing Lab, publicado en 2025, encontró que la generación X y los millennials reportan los niveles más altos de nostalgia histórica de todos los grupos generacionales. Casi 2/3 de estas personas dicen que recurrir a recuerdos del pasado les ayuda activamente a manejar el estrés del mundo moderno. ¿Por qué esta diferencia? Porque la generación X y los millennials son las generaciones bisagra. Vivieron en dos mundos distintos: el mundo antes de Internet y el mundo después. Conocieron el fútbol en su forma más cruda y auténtica, y luego vieron cómo se transformaba en un espectáculo global digitalizado. Tienen ambos marcos de referencia y pueden compararlos. Las generaciones que nacieron ya completamente en el mundo digital no tienen ese punto de comparación. Para ellos, el fútbol siempre fue así, con aplicaciones, con mercados de fichajes en Twitter, con influencers en el vestuario. Pero para los que vivieron el cambio, hay una pérdida real que puede identificarse. Y esa pérdida tiene nombre. Piénsalo un momento. ¿Qué tenían esos mundiales que el fútbol moderno no tiene? Primero, tenían música. La sintonía de la Eurocopa del 92, el tema de Nessun Dorma en Italia 90, la obertura de la Copa del Mundo que sonaba en la radio y te ponía la piel de gallina. Esas melodías no eran solo fondos sonoros, eran detonadores emocionales que el cerebro asoció para siempre con momentos de máxima intensidad compartida. Segundo, tenían personalidades irrepetibles. Cantona, Baggio, Stoichkov, Romario, Bebeto, Valderrama. No eran marcas, no tenían gestores de imagen. Muchos de ellos eran contradictorios, imperfectos, salvajes en su forma de jugar. Y eso los hacía humanos. Y lo humano conecta. Tercero, y esto es crucial, tenían escasez de información. Solo veías los partidos que pasaban por televisión. No había repeticiones en YouTube, no había análisis tácticos en redes sociales, no había datos de GPS del jugador. Cada partido era un evento único, irrepetible. La escasez generaba valor emocional que la abundancia digital ha eliminado. Seamos honestos sobre algo. Una parte de lo que extrañas no es solo el fútbol, es el mundo en el que ese fútbol existía. Era un mundo más lento, un mundo donde una tarde de partido del domingo podía ser el centro de la semana entera, donde ver un mundial era un ritual familiar, no una opción entre 1000 contenidos diferentes, donde el vecino salía al balcón a gritar y tú sabías exactamente por qué. La investigación del Human Flourishing Lab también encontró que el 60% de los adultos de la generación Z, que ni siquiera vivió esa era, desearía poder volver a un tiempo en que la gente no estuviera permanentemente conectada. Si los que nunca lo vivieron ya lo añoran, imagina la intensidad de lo que sienten los que sí lo vivieron. Esto nos lleva a un concepto psicológico fascinante: la nostalgia histórica. No es solo recordar tus propias experiencias, sino sentir añoranza por el tipo de mundo que existía, por la calidad de las relaciones humanas, por la autenticidad de las interacciones. Y los investigadores han demostrado que este tipo de nostalgia no es una huida del presente, sino una brújula. Te dice qué valores te importan, qué necesitas recuperar, qué no quieres perder. Pero aquí hay algo de lo que nadie habla. Para algunos, esta nostalgia puede convertirse en una trampa. Si la nostalgia se usa como una forma de rechazar sistemáticamente el presente, de comparar todo con un pasado idealizado y siempre salir perdiendo,
entonces deja de ser un recurso psicológico y se convierte en un obstáculo. Los psicólogos de Southampton advierten que la nostalgia funciona como ancla positiva cuando se usa para conectar con valores del pasado y traerlos al presente, no para encerrarse en él. La pregunta correcta no es ¿por qué el fútbol de antes era mejor?, sino ¿qué necesito recuperar de esa experiencia en mi vida actual? Ahora, antes de que exploten los comentarios con «es que el fútbol moderno es mejor tácticamente», los datos lo demuestran. Tienes razón, el fútbol técnicamente ha evolucionado. Los jugadores son más rápidos, más fuertes, están mejor preparados. Los análisis son más profundos. Eso es innegable. Pero lo que estamos hablando no es fútbol táctico. Estamos hablando de experiencia humana. Y la experiencia humana no mejora necesariamente con la tecnología. A veces se fragmenta, se atomiza, se vuelve más solitaria. Hay una tercera capa que pocas veces se menciona: la idealización colectiva. La memoria humana no es objetiva. Cada vez que recuerdas un evento del pasado, lo reescribes ligeramente. Y con el tiempo, el recuerdo se pule, se limpia, pierde sus bordes ásperos. El partido que viste en 1994 con el televisor parpadeando, el sonido cortado, tu equipo perdiendo, en tu memoria se ha convertido en algo épico y luminoso. Esto no significa que tus recuerdos sean falsos, significa que tu cerebro te está protegiendo de algo, dándote un refugio emocional cuando el presente se siente demasiado duro. No estás roto, ni eres un amargado nostálgico que no puede adaptarse al presente. Simplemente eres alguien cuyo cerebro guarda, con mucho cuidado, los momentos en los que el mundo se sintió compartido, auténtico y lleno de vida. Y eso no es debilidad, es lo contrario. La nostalgia que sientes por esos mundiales es evidencia de que puedes conectar profundamente con las experiencias, de que el fútbol para ti nunca fue solo un juego, sino un puente hacia otras personas, hacia versiones de ti mismo que quieres honrar. Recuerda, extrañar lo bueno del pasado no te impide construir cosas buenas en el presente. Te dice exactamente qué es lo que más valoras, y eso es un mapa, no una prisión. Si esto resonó contigo, probablemente vas a amar el siguiente video sobre por qué la música de tu adolescencia te afecta emocionalmente de una forma que ninguna canción nueva puede replicar. El cerebro tiene una razón muy específica para eso. Dale a suscribirse y activa la campanita para no perderte ese video.